Pues empezamos, buenos días a todos, estamos en otro capítulo de Powercast y empezamos hoy por mi izquierda y hablaremos de técnica de peso muerto. Tenemos a Dani Retamosa, buenas, ¿qué tal? Buenos días. A mi derecha, ya invitado habitual, Pau Toro. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Javier, o Barras y Martillos, un placer. Y hoy hablaremos, como he dicho, de técnica de peso muerto y vamos a empezar cómo empezamos a hacer peso muerto. Más para personas o que están justo empezando en el power o incluso que no hacen powerlifting y quieren empezar a hacer el movimiento. ¿Quién quiere mojarse? Bueno, empiezo yo si queréis. Justo el otro día tuve un caso, ¿no? de un atleta que empezó, que es la verdad que es bastante novata, bastante novata en el mundo del gimnasio, ¿no? Y estuve pensando y dije, claro, es que el peso muerto es un ejercicio que siempre se ha visto como el más fácil, ¿no? Para la mayoría de gente, porque es el ejercicio que la mayoría de gente suele tirar más pesos, eso suele ser más fácil. Yo recuerdo las primeras competiciones de powerlifting de ir y decir, ¿qué coño pasa aquí, no? La gente con 140 de squat y 230 de muerto, bancas de 90 kilos pero 240 de muerto, ¿no? Es decir, que hostia, ¿no? En plan, qué barbaridad, ¿no? Diferencia. Entonces, claro, por lo general se puede como pensar como que es un ejercicio fácil, pero en mi caso, por ejemplo, que he estado y sigo batallando con él, no es tan fácil. Ahora, si realmente lo quieres hacer bastante eficiente, tiene su qué. Porque, claro, depende de las palancas que tengas, ¿no? De las proporciones que tengas. Si le pegas un caderazo y eres muy agresivo y tal, o bruto, y ya te viene bien, pues perfecto. Pero si no estás muy beneficiado y tienes que hacerlo bien y adaptarte a dos palancas y tal que no son muy buenas, es jodido, ¿no? Entonces, partiendo de este punto de que no es un ejercicio fácil, ¿vale? Que tiene su complejidad igual que el press banca y la sentadilla, para una persona que empieza y que no tiene nada de conocimiento, o que es lo que lleva, también es muy típico, ¿no? De gente que hace culturismo, gente que tal, que como mucho han hecho un peso muerto rumano con mancuernas, ¿sabes? Entonces, y no muy bien ejecutado porque no entienden ni siquiera el patrón de bisagra de cadera, pues yo creo que una muy buena opción para empezar es primero aprender lo que es la bisagra de cadera con un peso muerto rumano. Y luego lo que es el movimiento más desde el suelo, puede ser una buena opción trabajar con la trap bar, ¿vale? Con la barra esta hexagonal, o incluso con kettlebells. Una barra así más neutro, porque es más fácil, ¿no? Digamos, y la carga también está como hacia los lados, o sea, se pueden como agachar, ¿no? A ir agachando con la bisagra de cadera hasta ver su posición inicial. Yo creo que sería un buen punto de partida. No sé si vosotros habéis usado alguna otra manera, pero... Claro, yo creo que sí, que cuando se empieza a hacer peso muerto es súper... Bueno, en todos los ejercicios, pero en el peso muerto creo que suele afectar mucho más. Intentar no pillar malos vicios al principio, porque es que luego cuestan mucho de solucionar. Y esos malos vicios en general se suelen pillar cuando estamos empezando y todavía no tenemos una técnica mínimamente decente, pues coger pesos o cargas por encima de lo que nuestra técnica nos lo permite. Entonces es cuando empiezas a pegar unos chepazos de la hostia, se te desmonta la cadera, se te desmonta la espalda, bloqueas metiendo las rodillas. Son toda esta serie de vicios que luego nos van a dar muchos problemas, porque es que vamos a perder más tiempo corrigiendo estos vicios y va a ser mucho más complicado que no, siendo un poco más conservadores con el peso, siendo un poco más consistentes con la técnica, ir pillando los detalles técnicos, aprendiendo a hacer bien la bisagra de cadera desde el principio. Y yo creo que pues súper importante esto, no ser demasiado agresivos, no fliparnos con el peso, sobre todo cuando empecemos, para poder ser consistentes con la técnica y no pillar vicios que luego nos va a costar mucho quitar. Sí, a ver, o sea, sí que es verdad que el peso muerto es digamos, quizás de los tres básicos, si hablamos del peso muerto convencional, sería el que tiene una técnica quizás un poco menos compleja comparado con la sentadilla y el press de banca, pero aún así también al final, como la gente pues coge cosas del suelo, está acostumbrada como a agacharse, ¿no? Pues tiene la tendencia a ir a coger la barra como si fueran a coger una piedra o fueran a coger cualquier cosa. Y es lo que comentabais, al final pues acabas cogiéndola de cualquier forma, no generas ningún tipo de tensión, que luego también hablaremos sobre ello, pero bueno, al final es importante generar tensión al inicio del movimiento para generar la máxima eficiencia también a la hora de hacer el levantamiento. Y así, cuando hablemos también de peso muerto sumo, ya se añade pues más complejidad, ¿no? Digamos, es un patrón un poquito más complejo al demandar más de mayor estabilización y, bueno, ser un patrón menos natural. Pero en el caso del peso muerto convencional, muy importante lo que habéis comentado, de aprender a hacer la bisagra de cadera. Un truco muy fácil, un truco que va muy bien para aprenderla bien es
colocarse cerca de una pared, por ejemplo, y decirle al atleta que lleve el culo hacia la pared, ¿no? Como si quisiéramos llevar el culo hacia atrás y el torso que se vaya horizontalizando. Entonces es una muy buena forma para tener un feedback táctil también cuando notas pues el culo que va tocando la pared y ya ahí tienes este feedback direccional. Pues acaban aprendiendo bastante bien el patrón de bisagra de cadera. Pero sí que es cierto que ves como personas que les sale muy fácil, dicen, vale, de forma natural les sale una bisagra de cadera súper bien, y hay gente que le cuesta horrores. O sea, le puedes decir muchos feedbacks que a lo mejor la siguiente sesión vuelven a hacer el mismo patrón que estaban haciendo de curvar la espalda y bueno, al final es ir encontrando quizás qué tipo de cue le va mejor a cada persona, pero sí que hay gente que de forma más natural le sale una bisagra de cadera más fácil. Sí que lo comentabas, Dani, por ejemplo, de la trap bar. Se utiliza en muchos deportes, por ejemplo, o en fútbol, otros deportes que quieren hacer peso muerto, porque es un poco más sencillo, y además lo que puede ser muy positivo es que la trap bar te obliga, o es mucho más fácil, empujar un poco más con las piernas que no con la barra normal. Y si cuando te pones con la barra normal ya tienes un patrón un poco más pusher, digamos, de empujar con las piernas, puede facilitar un poco el aprendizaje y no pillar malos vicios al principio. Pero bueno, también es verdad que una trap bar no está en todos los gimnasios. Sí, no, por eso comentaba el tema de las kettlebells, que es como un poco una alternativa, ¿no? Es decir, tengo el agarre neutro, tengo la carga distribuida como a los dos lados, la controlo más, no me impresiona tanto a lo mejor como una barra. Entonces, bueno, también, ¿no? Es como cuando vas a coger unas mancuernas del suelo, ¿no? Si las intentas coger haciendo un peso muerto, ¿no? Pues en plan, tienes más facilidad de empujar con las piernas que no con la barra normal. Pero no, me gusta mucho, o sea, el que empiecen de esta manera, porque como tú dices, ya saben lo que es, experimentan eso, entonces cuando cogen la barra rígida ya van a buscar eso. O sea, si tú no has experimentado lo que es empujar con las piernas aún, coges la barra y digo, ¿por dónde empiezo? ¿No? La bisagra de cadera es el punto de partida, y como dice Pau, pues, o sea, totalmente de acuerdo en que cada atleta necesitará un cue. Por ejemplo, lo de la pared, también otro truco así puede ser como imaginarse que quieren como cerrar un cajón, ¿no? Que tienen detrás, ¿vale? Así que se vayan, pero claro, al final también tienen que entender un poco, aunque en algunos casos no nos interese ponernos muy técnicos y tal, pero sí que creo que está bien un poco el explicar que, o sea, que al final es una flexión de cadera, ¿no? A mí me gusta explicarlo como si fuese ¿no? Como si la cadera fuese lo que une a mis manos, ¿no? Y decir, vale, o sea, lo único que tienes que hacer es intentar flexionar el torso sin bajar la cadera, o sea, sin flexionar las rodillas, como si fuera una sentadilla, ¿vale? Y notar esa tensión en la cadena posterior, ¿no? Que se nota muchísimo cuando lo haces bien. Entonces, claro, esta es la base, porque si no hay una buena bisagra de cadera, ¿qué pasa? Que hay mucha gente. O sea, yo, por ejemplo, cuando antes de empezar a entender más el movimiento y lo hacía como me salía y lo que podía, ¿no? Que hacía un caderazo muy agresivo y tal, claro, no hacía bisagra de cadera previa, le pegaba un caderazo y me colocaba automáticamente en una posición de inicio que no era mala, la verdad, ¿vale? Pero era un todo nada, ¿sabes? O sea, es como si me encajaba bien, si no, no podía luchar porque no estaba realmente haciendo una pretensión previa. Entonces, claro, ¿sin bisagra de cadera se puede hacer un peso muerto? Sí, pero es lo que te digo, te pones tú un techo muy rápido de decir, vale, es un todo nada, ¿sabes? Un tiro una moneda al aire a ver si ese peso justo me clava en la posición inicial, si no, no tengo, o sea, no puedo grindear, ¿sabes? Si grindeo será con la cadera ya más elevada, que ya perdió la posición y nos puede hacer daño. Ahí enlazamos con el siguiente punto, que son pues fallos y errores al hacer peso muerto. En general la mayoría de las personas suelen empezar con el peso muerto convencional, pero bueno, que muchos de estos fallos y errores cuando se empieza también se pueden aplicar al sumo. Sí, a ver, el otro también enlazando un poco con lo que estábamos comentando de empujar con las piernas y con la trap bar, ¿no? Sería el apretarte bien la barra contra las tibias, ¿no? Bueno, contra nosotros, para que no se separe la barra. Al final, cuanto más se separa la barra, mayor es la palanca y más nos va a costar el movimiento, ¿no? Al principio vemos atletas que se dejan como 5 dedos entre la barra y la tibia. Y hasta que, bueno, cuando te das cuenta dices, ostras, estamos siendo muy ineficientes. Por eso, como comentaba, el tema de la trap bar va muy bien al inicio porque te queda, es mucho más fácil que te quede el centro de gravedad a mitad del pie, ¿vale? Cuando tenemos la barra por delante de la tibia, no podemos tirarnos la barra más atrás y tenemos que apretar de forma activa. Con la trap bar, al tener las manos justo al lado, es bastante más fácil tener este centro de gravedad y enfocarnos más en solo empujar con las piernas. En el caso del peso muerto convencional, al inicio, pues también es importante comentarles
apretar la barra contra las piernas, ¿no? También mucha gente no se la aprieta a lo mejor pues por dolor o por hacerse herida, suele pasar justo al principio. Entonces recomendarles también que se pongan calcetines largos, si en caso que se hagan daño y se hagan heridas. Y bueno, eso básicamente. Sí, claro, con la trap bar, o sea, lo bueno es que te rectifica, o sea, te penaliza muchísimo. Es decir, o sea, tú puedes estar tirando una single muy pesada, que empiezas a apretar y si estás adelantado, como si no tuvieses la barra pegada hacia ti, dices, coño, que no se mueve y tú mismo rectificas y te la pones en el punto adecuado, y eso te hace dar cuenta. Claro, está muy bien porque es eso, o sea, te permite esa penalización. En un peso muerto normal convencional con barra rígida, como tengas el peso, que no tengas el centro de gravedad bien pillado, no lo levantas. Entonces cuesta más, ¿no? Si no experimentas antes previamente es difícil de entenderlo. O sea, son términos y cosas que cuestan, ¿no? Respecto a otros errores, el error más típico es lo que decíamos antes, ¿no? De ir a coger el peso muerto como si fuera una piedra o lo que sea, que es más como, bueno, voy a hacer un remo pero en una posición un poco diferente, ¿no? Es como claro, no tiras de brazos, ni intentas tirar con los brazos y claro, las piernas no hacen nada, entonces claro, lo relaciono con el tema de empezar con poco peso, ¿no? En plan, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que ha dicho Javi, de bueno, empezamos con poco peso, poco a poco, no fliparnos, tal. Sí, ¿no? Obviamente, pero esto, claro, es peligroso porque cuando tú pones a una persona en plan poco peso y tal, a lo mejor te está haciendo como un remo y no se nota, porque no pierde la forma, ¿sabes? No sé, o sea, yo al menos me cuesta mucho ver si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, ¿no? Entonces le tengo que hacer la pregunta, ¿te están notando las piernas? No, vale, no, sí, vale, perfecto, ¿sabes? Porque cuesta mucho, ¿no? Cuando ya un poco peso, ¿no? Es típico que dices, tío, es que no lo estás levantando todo de espalda porque es un peso que puedes levantarlo todo de espalda, o sea, es como te está pareciendo como un remo, simplemente que estás en una posición más de peso muerto. Entonces, claro, aquí entra el tema del slack, ¿no? En plan, hay gente que hace, o sea, es que hay muchas maneras de quitar el slack, ¿no? La holgura a la barra, ¿vale? O sea, que genera esa pretensión previa, ¿no? A la barra, que no parta desde la posición inicial, sino que, ¿no? Que esté un poco más elevada y poder tener esa pretensión previa y además pues que recortar esos centímetros de recorrido. Claro, vemos gente que, por ejemplo, Mark Rius, que sí que es más agresivo, que hace un caderazo más agresivo, pero claro, lo tiene tan automatizado y tan dominado que obviamente pues no es tan a lo loco, sino es como hago el caderazo y cuando lo hago ya hago el slack, claro. ¿Sabes? Esa es una manera, luego otra manera es hacerlo mucho más, ¿no? En plan previo, ¿no? En plan de tenso mucho la barra antes de meter la cadera. Y luego tenemos, pues, al menos, ¿no? Si hay alguien que no quiere hacer esto o no se le da bien o no lo quiere hacer o porque cree que no es lo suyo, al menos un tipo de slack, que también contaría como un tipo de pretensiones, ponerte en la posición inicial, empezar a generar como si fueras a hacer el peso muerto, pero no ir de 0 a 100, sino ir a, ¿no? Apretar un poco el acelerador, ¿no? Tenso un poco todo el cuerpo, vale, ahora, ¿sabes? Y empezar ya. Porque si no, o sea, ir de 0 a 100 o lo tienes súper mega automatizado como Mark Rius, que lo dominas al 100% y que no es un tema de que se te va a ir, te vas a pegar un tibiazo o te vas a hacer daño, o al principio yo recomiendo hacer un peso muerto más, lo que es más pusher, más de empujar con las piernas, que va a ser la clave. Que muchos de los novatos, gente que empiezan, creo que la mayoría de los errores iniciales que tienen son por empezar o por ir de 0 a 100. Que al final pues la cadera no está bien posicionada y se les levanta, que también muchas veces es porque está demasiado baja, porque empiezan una posición como medio sentadilleada y entonces pues está demasiado baja y desde ahí no pueden hacer fuerza. Pero bueno, que la cadera se les levanta un montón, se les desmonta completamente la espalda alta porque no está compacta. Son errores que, pues, de empezar de 0 a 100 hace que tires todo con la espalda, que no puedas empujar bien con las piernas y que por lo tanto seas mucho más ineficiente. Y luego, normalmente en estos casos, los bloqueos se complican una barbaridad, porque es que llegas al bloqueo, como en un peso muerto rumano prácticamente, tienes la espalda completamente desmontada y una chepa de la hostia, y entonces eso es imposible de remontar. O sea, algo muy relacionado también con esto es la posición de la espalda, ¿no? Sobre todo la espalda baja, cuando vemos que hay, bueno, estas personas que empiezan de 0 a 100, van a coger la barra como si fuera la bolsa de la compra o una piedra, se les acaba redondeando la lumbar porque la espalda no está trabajando de forma isométrica para nada. Entonces se queda la lumbar súper flexionada y al final es lo que comentaba Javi, los bloqueos se resienten muchísimo. Lo que va muy bien también con lo que decíamos antes de tensar bien,
en general el slack. A mí me gusta el pretensar antes, primero, con la bisagra, hacer un poquito de bisagra de cadera, tensando bien los isquios, ¿vale? Porque al final, bueno, pues los isquios van a ser también uno de los agonistas principales. Entonces, una vez los isquios ya no pueden activarse más, bueno, no podemos llevar la cadera más para atrás, hacer la flexión de rodilla para ir a buscar la barra, ¿vale? Y esto facilita mucho el mantener la espalda neutra, ¿vale? Porque sí que vemos gente que desde arriba está de pie, ¿no? Aunque se coloquen la barra a mitad del pie, van a buscar la barra con las manos y acaban redondeando la espalda, porque estás yendo a buscar la barra. Si haces primero, también se puede hacer al revés. He visto gente que primero hace la flexión de rodilla llevando la tibia hasta la barra, y luego hacen más la bisagra de cadera. Bueno, si la quieres hacer un poquito más dominante de rodilla, pero a mí en general me gusta más hacerla más, o sea, al final el peso muerto es más dominante de cadera que no de rodilla, entonces prefiero hacer primero la bisagra de cadera llevando esto, el culo un poquito para atrás, entonces flexionar la rodilla, bajando los brazos, como si sí que busco ir a buscar la barra, pero sin ningún tipo de flexión de espalda, ¿vale? Al final es la rodilla la que se acaba flexionando hasta que la barra me queda pegada a la tibia, ¿no? Generamos el slack de generar esta pretensión llevando un poquito el centro de gravedad para atrás, ¿no? Y entonces, bueno, pues subir. Y esto permite corregir mucho las chepas lumbares que se ven en muchos atletas. Que bueno, al final acaban perjudicando mucho en el bloqueo cuando estamos con cargas máximas. Sí, es que el tema de la chepa, claro, está la chepa flexión torácica y la más flexión dorsal, ¿no? Y la chepa de lumbar, claro, o sea, la flexión lumbar, ¿no? Entonces, claro, la flexión lumbar sí que suele ser más peligrosa. Claro, al final tú depende con quién hables, ¿no? Te dice, bueno, el cuerpo se adapta a todo, has visto técnicas, ¿no? Incluso también la halterofilia, técnicas que a simple vista parecen que no son muy adecuadas, muy saludables y tal. Pero bueno, el cuerpo se adapta a todo, pero claro, al final es como hasta qué punto te interesa que se adapte. Para el rendimiento también. Sí, es como, claro, si no es eficiente, es como... Claro, Mike me gusta mucho en el curso de RTS, que pone como una... me gusta mucho las metáforas, ¿no? y la comparar y tal, y pone como el típico, ¿no? Como una esterilla de estas, ¿no? De que se agrieta, ¿no? Entonces sí. Es lo que te pone la comparación de, vale, sí, el cuerpo se adapta a todo, pero tú vas agrietando esto, vas agrietando, sí, puede ser que tengas mucho margen de agrietar, ¿vale? Que se te vayan haciendo muchas grietas y que igual no se rompe nunca en la vida, ¿sabes? Pero claro, contra más grietas le pongas, más facilidad de romperse, ¿no? Entonces sí, el cuerpo se adapta a todo, pero hasta qué punto, ¿no? Depende de con qué cargas más y tal, al final no... Yo creo que no es lo ideal. Entonces, claro, yo creo que hay una confusión entre hacer brazos largos, ¿no? Hacer el Q de brazos largos, que eso sería una protracción, ¿vale? Con la flexión torácica, ¿no? O sea, yo puedo hacer, ¿vale? O sea, retracción, protracción, pero claro, no necesariamente tengo que hacer flexión torácica, ¿vale? Entonces, creo que hay un error con esto, ¿no? Entonces, lo que dice Pau me parece también buena idea. Sí, yo de hecho le quería preguntar a Pau porque veo que él como que sí que es verdad que, ¿no? En plan, igual bajas un poco la cadera más de lo de tu posición inicial, pero como has hecho la pretensión bien con la bisagra de cadera previa, no pasa nada que se ratifique un poco porque ya tienes esa pretensión hecha. Claro, es muy diferente de no, me siento porque me siento, porque no hago bisagra de cadera, entonces claro, se te va a subir mucho la cadera, se te va a levantar el peso y eso es un desastre. Pero en tu caso se te ve bastante eficiente porque haces eso, ¿no? Y no sé qué se lo vi el otro día también un pro que lo hace también, ¿sabes? Y yo creo que, por ejemplo, en mi sumo me vendría bien hacerlo así, porque en el convencional sí que hago una bisagra muy bestia, que el torso se me queda completamente paralelo al suelo de la mierda de palancas que tengo, pero en esa posición sí que me veo más eficiente porque ya estoy ahí, o sea, tengo que alargar un poquito los brazos y ya estoy ahí. Pero en el sumo, no, o sea, me gustaría ponerme un poquito más vertical porque noto que me debo poner más vertical y creo que haciéndolo así me iría... Es como que esto a mí lo que me permite, sí que es verdad que es bastante raro de ver, de bajar tanto la cadera y luego suba justo en el punto, pero me va bien como para llevar un poco el centro de gravedad para atrás, ¿no? Sí, justo. Y para mí el cue muy importante que estoy haciendo todo el rato es empujar muy fuerte con los pies, ¿vale? Bueno, con las piernas bien activas, ¿vale? Como si quisiera separar el suelo, lo que me permite que a la que estoy en mi posición de inicio óptima, digamos, y ya sube la barra, ¿no? Digamos, también estoy como súper compacto, o sea, parezco un bloque casi, pero bueno, sí que al final llevo muchos años haciendo esta misma técnica y pues me he acostumbrado
Y es la que me salía al principio, intentamos cambiarlo también un poco al inicio. Es que Víctor te lo intentó corregir, pero cuando vimos que te iba bien dijimos, pues lo dejamos. Sí, la verdad, y así se ha quedado. Sí, pero bueno, sí, es curioso. Sí, por ejemplo, Mike Tusher de RTS también hace una cosa rarísima de convencional, se sienta el tío ahí, parece que vaya a hacer un clean and jerk, ¿sabes? Pero bueno, le va bien al tío, ¿no? Claro, normalmente se suele dar un Q en sumo, que es lo contrario, ¿no? En plan, lleva el peso al talón primero y luego llévalo hacia adelante. Yo, para mí también se me complica el tema. Bueno, yo tampoco pienso tanto en cues tan técnicos de talón y esto. Sí que, bueno, un poquito para atrás al inicio y luego ya como bloqueo, pues llevar la cadera un poquito para adelante, ¿no? Para no irme para atrás, claramente. Pero sí, estoy con demasiados focos de pies, hacer el caderazo, luego que si talón. Tampoco al final, con cargas bajas, bueno, puedes intentar hacerlo, pero igualmente tampoco me noto que me vaya fluido. Es mejor fluir y lo que a ti te vaya bien, y sí que es verdad que si puedes probar algo y que crees que a ti te puede venir bien y tal, pues introdúcelo, pero si ves que te va mejor de otra manera y eres eficiente de otra manera, y al final lo que cuenta es eso, que tengas una pretensión hecha, que mantengas la posición, que tú te notes que estás hecho un bloque y que puedas apretar bien. Si eso se cumple y tu peso muerto va subiendo y vas progresando y no tienes molestias, vamos adelante. Pues si queréis, empezamos a, que esto va a mostrar un buen rato, a desglosar la técnica del peso muerto, empezando desde el principio. ¿Convencional, no? ¿Empezamos o qué? Bueno, porque no queréis comentar ningún error más o... Bueno, podemos comentar algún error más. Sí, a mí, por ejemplo, un error también que veo bastante es que la gente, o sea, bueno, que decía Pau de la espalda alta, cuando tensan, o sea, luego cuando van a meter la cadera en la posición de inicio, relajan los hombros y no utilizan el torso. Eso también es un error muy típico. Entonces, yo un Q que me está viendo súper bien, que le estoy dando y que está funcionando, a mí no me funciona tan bien, pero a los atletas brutal, que es que me imagino, o sea, les digo, imagínate que tienes como en los hombros, aquí, ¿vale? Como que alguien te está tirando de unos hilos desde arriba, todo el rato. O sea, entonces, cuando tú tensas, te tiran, pero te están tirando todo el rato, ¿vale? O sea, imagínate que ya te tiran todo el rato. Entonces, claro, si tú tienes ese foco de hostia, me están tirando, yo no puedo relajarme en ningún momento luego la espalda alta, y a medida que voy metiendo la cadera hacia abajo, voy apretando, sigo con el cue de que me están tirando. Entonces eso hace que el torso esté más en la posición que toca, más tenso y ¡pum! Y lo utilizan los dos. O sea, sería como para no relajar la espalda alta y sobre todo, y también entiendo, ¿no? Los dorsales, ¿no? Esto que hacemos nosotros de crece como una seta. Sí, bueno, crecer hacia el techo también es un cue. Porque sí que a mí los hombros, o sea, me gusta pensar en que estén relajados, o sea, los hombros en protracción, como comentabas antes, tan abajo, también en depresión, ¿no? Tan abajo como pueda. Pero bueno, si al final la espalda alta ultra compacta, o sea, que no se me vaya para nada. Eso cuando coges la barra, pero cuando ya empiezas, o sea, a tensar la barra, o sea, no es un tema de hacer esto. No. Tenso la barra, entonces como tenso la barra, tengo los hombros decaídos, pero la barra me está tirando hacia abajo. Vale. Entonces es como, vale, la barra me está tirando hacia abajo, pero yo tiro hacia arriba, porque si no... Es el crecer hacia el techo que comentábamos, sí. Que tampoco vas a poder hacer... además no vas a poder subir los trapecios mientras estás subiendo la barra del peso muerto. Bueno, más de uno lo he visto hacer un encogimiento casi al final, ¿sabes? Bloqueando y guau. Pero si lo haces al final, ya se ha acabado el movimiento. Sí. Bueno, no es más que la IPDC se ha relajado con el tema del bloqueo, que si no, igual los hacían. Bueno, esperemos. A mí, por ejemplo, me estaba yendo muy bien también cuando acababa el peso muerto, como mirar un poco más hacia arriba, porque es que si no me pasaba muchísimo, que llegaba al bloqueo con la espalda desmontada. Y las rodillas muy soft también. Sí. Entonces, pues para acabar de marcar bien el bloqueo arriba, me iba muy bien, y era la misma idea, como miraba hacia arriba, intentaba como crecer hacia arriba, y también así pues marcaba un poco más el bloqueo. Sí, para la gente sí, yo creo que nos cuesta que igual no tenemos las mejores palancas del universo. Yo creo que estas cosas así de exagerar, a lo mejor esa verticalidad a lo mejor no tenemos de manera natural, no forzarla en plan de nosotros poniéndonos vertical ahí a lo loco, pero sí ¿sabes? Más cue a ir para arriba. Sí, justo, y si yo cuando empiezo el movimiento, yo no me puedo poner como vertical con la espalda súper recta, porque es que no tengo absolutamente nada de fuerza y no podría tirar los mismos kilos ni de coña. Pero sí que es verdad que si no consigo mantener compacta la espalda alta, cuando llego al bloqueo pues tengo la cadera blanda, las rodillas blandas, y estoy en un punto donde me falta 1 centímetro para bloquear, pero ya está, no puedo ejercer absolutamente nada de fuerza. Entonces tengo que llegar bien al bloqueo, porque es que si no, ya de ahí no paso. Es que los problemas del bloqueo casi todos son de la posición inicial y del inicio, o sea, tampoco... No, la gente que dice, no, hostia, es que me cuesta el despegue. Que
Sí. casi siempre ha sido mi caso, es que no estás haciendo el despegue, o sea, punto. O sea, no hay más. Pero hostia, me cuesta el bloqueo, es que tu posición inicial, lo que estás haciendo en el despegue, no está Hay que ver, eficiente. normalmente es eso. Mucha gente dice, no, bloques que me irán bien para mejorar el bloqueo. Normalmente tienes que trabajar el despegue. O sea, es como un parche. O sea, lo de los bloques es vale, me hago fuerte en esa zona, entonces cuando tenga que rectificar en el bloqueo porque la he cagado, la compenso porque me he hecho más fuerte, entonces tengo más capacidad de poder seguir tirando, pero mejor ir a la raíz del problema, que es la posición inicial. Le pasó a un atleta mío que es muy fuerte en peso muerto, estaba siendo demasiado agresivo y dije, un poquito más paciente, aprovecha el día secundario con low pause, ¿vale? O sea, con pausa de nada más despegar los discos. Aprovecha para ser un poco más paciente e intenta transferir esa paciencia al día principal y guau, lo ha hecho y nada que ver. Y es que sería eso, un tema de posición inicial, de ser demasiado agresivos, de no tener cuidado a la hora de ir con prisas. Sí. O sea, es que a la que vas con prisa, el peso muerto entra, la ansia y tal, la agresividad. Es que hay gente que empieza, el 75% de los errores técnicos los pueden solucionar saliendo más pacientes al inicio. Totalmente. Cuando ya entiendes y lo haces bien, ya le meterás agresividad, pero primero hay que hacerlo bien. Y bueno, así otro que se me ocurre también es el de sacar pecho, ¿no? O sea, el de confundir. O sea, hay gente que hace retracción, ¿no? Ya, o sea, que esto, no sé, ¿qué cojones coño hace el Russell Ori? Que es que parece que haga como una retracción rara, ¿no? O sea, que lo he visto yo en Squat University a veces, que lo ponen de ejemplo y dices, tío, esto, el slack, no sé qué. Yo creo que es tan compacto el tío que parece como que retraiga. Yo creo que son los músculos de la espalda que están compactos y realmente... Está tan fuerte el cabrón, sí. ¿no? Que todo la También, igual, yo creo que es tan dominante de cadera anterior que al rodilla, final le va interesa muy más vertical. igual sacar un poco más el pecho y empujar más con las piernas. Un cuadrito, Claro. cabrón, que déjale. Le queda también la barra, como la rodilla bastante más adelante. Ahora no lo tengo en mente exactamente, pero me parece que le queda la rodilla bastante más Va muy adelantada, vertical. va muy vertical. Entonces, casi que se puede apretar los brazos en los lados y parece que haga un poco de retracción en lugar de hacer un poquito más de bisagra de cadera, más dominante de cadera. No sé, imagino que es algo así. yo creo. Sí, algo así. Y al final, bueno, hay casos para todos. Seguro que encontraremos algún atleta que le va mejor hacer algo que la mayoría no. Tiene casi más sentadilla que peso muerto, tampoco están tan lejos. Yeah. No son tan lejos. Claro, Pero los dos están muy altos. Claro. La sentadilla es descomunal, entonces, claro, el peso muerto. Claro, pues no es tan, pero que es que sí que lo es. Muy buen peso muerto. Sí, increíble. Y quizás sí que, bueno, podemos comentar esto, paso a paso, técnica de los pesos muertos, y así también luego si se nos ocurren más errores y Es que cosas, aquí... la gente dirá, vale, pues esto es un error porque en los pasos previos teníamos que hacerlo así, ¿no? Exacto. Es que aquí van a salir también muchísimos errores. Sí, seguro. Sí. Bueno, si queréis que empiece... Sí. Sí, yo empezaría por el convencional, ¿no? Bueno, y vamos desglosándolo. Sí, yo iría Paso por uno a paso otro, y desglosamos. Lo primero, ¿no? Cómo nos aproximamos a la barra, dónde colocamos los pies. Sí. Y tema también y luego la respiración, haría. Porque, bueno, vemos que primero en el convencional, bueno, tanto en el convencional como en el sumo, vamos a buscar que nos quede, y al colocarnos, la barra nos quede a mitad del pie, ¿vale? Mitad del pie significa que más o menos el centro de gravedad caerá a la mitad del pie, que sería lo que se llama el pie de el trípode, ¿no? Al final que tenemos que apoyar el peso entre los dedos gordo, meñique y el talón, ¿vale? Para estar más estables. Entonces, antes lo he comentado, ¿no? ¿Cómo bajo hasta la barra? En general a mí lo que me gusta es esto. Primero cadera hacia atrás, ¿vale? Tensando bien los isquios, hacer la bisagra de cadera, luego flexionar la rodilla para ir a buscar la barra, alargando los brazos, ¿vale? Pero bajando, o sea, que realmente sea la rodilla la que se va flexionando a medida que voy bajando, que no sea la espalda la que se flexiona para agarrar la barra. Si se acaba flexionando la espalda es que hay algo que no estamos haciendo bien, ¿vale? A lo mejor tenemos que hacer un poco más de bisagra de cadera previa o ganar un poquito de movilidad de tobillo, pero bueno, en general suele ser más de cadera que no tanto de rodilla, porque o haber perdido la tensión de la o haber perdido antes la tensión. A ver, que si ya se empieza con una ligera curvatura dorsal, ¿vale? Torácica, pues está bien si el atleta es fuerte en esta posición. Y si acabas así. Bueno, claro, si se mantiene todo el rato, la espalda realmente, desde de inicio a fin, tiene que mantenerse en la misma posición. Que no se desmonte. Que no se desmonte. Claro, porque es un movimiento de rodilla y de cadera. Claro.
más de cadera que de Sí. rodilla, pero la columna no tiene que Los electores y de esto no tienen que actuar de forma activa, primero porque no tienen la fuerza para poder mover estas cargas, segundo también porque te puedes hacer daño, son músculos mucho más pequeños y al final no nos interesa hacer vale, que puede ser más o menos seguro hacer en flexo extensión de columna, pues no es lo mismo hacerlo con cargas bajas que con un peso muerto máximo cuando estás muy fuerte, ¿vale? Al ir a buscar la barra, yo sobre todo esto, la diferencia en el sumo para mí es quizá sería un poco más dominante de rodilla en la mayoría de atletas, pero bueno, igualmente también priorizar la bisagra de cadera primero, luego las rodillas, ir a buscar la barra, se puede hacer de forma simultánea, yo lo separo porque es más fácil tenerlo en mente, pero puedes hacerlo a la vez, e incluso, como comentaba, hay gente que hace más primero, lleva las rodillas para adelante y luego hace la bisagra de cadera yendo a buscar la barra. Aquí sí que yo creo que la mayoría de las personas por palanca se va a quedar el hombro ligeramente un poco por delante de la barra, porque también es algo con lo que se fija mucho la gente cuando empieza. Personas que tienen palancas muy malas, un fémur muy largo, igual les queda el hombro bastante adelantado por delante de la barra, se van un poco más putada, pero bueno, es lo que hay. Más en el convencional que en el sumo. Sí, y luego algunas personas con palancas muy buenas, y en el sumo sí que lo vamos a ver mucho más, personas que tengan los hombros a la misma altura que la barra, que también puede pasar. O luego si hacéis el gesto este de desbalancear un poco el peso hacia atrás, como hace Pau, sí que os puede quedar en la posición inicial el hombro a la misma altura de la barra y es bastante más habitual. Y luego respecto a la apertura de los pies, personas muy novatas suelen empezar de forma natural como con la apertura de pies muy amplia en el convencional, cuando la idea sería tener al menos, si puedes, o también si eres un más 120 igual no puedes, pero si puedes hacerlo, al menos tener los pies lo bastante cerrados como para que los brazos te puedan quedar rectos o bastante rectos. Luego a partir de aquí un poco más cerrado, un poco más abierto, según como te notes más cómodo. Y en el sumo sí que creo que a mucha gente le pasa que al principio intenta abrir demasiado el stand cuando no tiene la rotación externa de cadera suficiente y entonces se les van las rodillas muy hacia adentro. Vale más la pena cerrar un poco más el stand que tener una posición al principio donde las rodillas te queden más o menos rectas y que tengas la suficiente rotación externa como para que no se te vayan las rodillas para adentro y las tibias te queden rectas. Si no, es que lo estás forzando y si vas ganando más movilidad de cadera, que si haces sumo lo irás haciendo con el tiempo, seguramente podrás abrir más la apertura de piernas si quieres un poco más adelante. Y luego sí que hay gente que incluso tiene al revés, que puede abrir tanto que les queda como el gesto mucho más exagerado, pero bueno, son ya casos de gente que tiene técnicas un poco más raras de peso muerto sumo, que cuando empieces tampoco hay que buscar eso. Busca al principio que las tibias te queden rectas y esa es la posición mejor para empezar o para empezar a probar con el sumo. Sí, no, ahí es muy típico eso, mucho valgo de rodilla en el sumo por querer abrir de más y es como, no, tranquilo, ¿sabes? Primero empieza, ¿no? En plan, poco a poco. También eso, ¿no? Comentar, bueno, luego lo comentaremos, ¿no? Creo en el guión, el cambio, transferencia de... Vale, luego lo hablamos eso, pero sí, no, al final lo que decía Pau, ¿no? Que en cuanto a ir a la barra, pues es que al final es bastante parecido el sumo al convencional, pero sí que, bueno, claro, o sea, cambia un poco, ¿no? Lo que es el patrón, pero sí, la idea de la bisagra inicial eso está claro, y el cómo ir a la barra sin hacer intentar no hacer flexión torácica, dorsal y tal, y ya está, y generar esa tensión previa, ¿no? La distancia que hemos dicho, tal, y... Ahora diría agarre y quitarle el loguro a la barra, que hemos hablado bastante de ello. Yo primero haría respiración antes de la locura, ¿no? Sí. Porque quizá, la respiración puedes hacerla tanto previa verás gente, rollo John Hack, que hacen la respiración previo a ir a buscar a coger la barra, porque al final también son atletas más puller y acaban pillando la barra, lo tienen muy interiorizado, ¿no? El cómo tensarse súper rápido. Tampoco es que no es lo óptimo para la mayoría de personas porque es muy complicado. Y luego esto, pues, cómo respirar una vez ya tenemos agarrada la barra, ¿no? Por eso también suele ir bien el tema del caderazo, esto de llevar la cadera para arriba y volverla a bajar, incluso empezar con la cadera alta y luego bajarla, ¿no? Atletas sobre todo con más barriga, porque si no es muy complicado respirar bien con la cadera en la posición inicial del peso muerto. Porque estamos en una posición donde no podemos agarrar el máximo aire posible, entonces pues a elevar la cadera o en un caderazo lento o más rápido o ya teniendo la cadera levantada
O veremos que no, quizá atletas que no tengan tanta barriga, bueno, pues a lo mejor sí que podrán respirar bien con la posición inicial, ya con la barra bien pegada en la posición que vamos a empezar, coger aire y luego sí hacer el bracing también, y como comentaremos luego también el tema del slack justo después para generar la máxima tensión, que realmente no es después, sería un poco simultáneo, ¿no? Buscamos agarrar aire y vamos tensando a la vez que estamos agarrando aire, pero es esto, que dependerá un poco del atleta como cuando le vaya mejor. Claro, o sea, el tema de la respiración es un poco dilema, porque sí que es verdad que si tú lo coges el aire arriba, estás en una posición menos comprometida y se supone que vas a poderlo coger mejor. ¿Cuál es el problema que me está pasando a mí? Que me está costando mucho porque no estoy acostumbrado, o sea, el bracing, por ejemplo, en la squat, en la belt squat, en la safety, o sea, lo hago súper bien, o sea, me noto increíble. ¿Pero por qué? Porque tengo una carga encima, ¿no? O sea, ya la safety es para aprender a hacer el bracing es brutal, porque como está distribuida la carga, te lleva un poco el centro un poco más hacia adelante, te coloca más en esta posición, y ahí hacer el bracing es que es muy fácil, o sea, es muy difícil hinchar el pecho porque lo tienes más hundido. Claro, en la belt también estás cogiendo la carga, entonces como que no, te llevas un poco para atrás. La squat, el low bar te lleva un poco para adelante, ¿no? Entonces es más fácil hacer el bracing en esa situación. En el peso muerto, si tú haces el bracing arriba, hostia, cuesta. Luego tienes que moverte. Sí, aparte luego tienes que moverte. Claro, ¿qué pasa? Que si haces, como en mi caso, en el convencional, o sea, tengo que hacer mucha bisagra de cadera, flexionar mucho la cadera, entonces el torso dejarlo paralelo al suelo. Claro, estoy tan encogido que coger ahí el aire es también difícil, ¿sabes? Porque estoy ahí muy flexionado y dices, uff, ¿sabes? Cuesta también. Estoy demasiado encogido, ¿no? Entonces, el tema del bracing a mí me es algo que me está jodiendo, porque digo, joder, todo lo demás lo estoy dando bastante bien, y el tema del bracing me está puteando con pesos más altos, porque cuando llevo un peso más alto temblequeo más, decir, es que no me he pillado de todo bien, ¿no? Entonces estoy ahí decidiendo a ver cómo solvento el tema de dónde lo cojo, si arriba o abajo, pero bueno, al final es eso, muy personal, lo que decía Pau, depende cómo te vaya a ti de ir de bien, ¿no? Claro, si no es algo que si lo tienes automatizado será más fácil a lo mejor hacerlo a la vez que haces el slack, por ejemplo, que puede llegar a ser más fácil pero más difícil, ¿no? Es como... Sí. Depende un poco, que pruebe la gente, ¿no? Y que decida, ¿no? Pero bueno, yo para alguien que empieza sí que le recomendaría que respirasen mejor abajo, porque creo que te vas a quitar muchos problemas al principio. O igual, sobre todo al principio, igual tienes que recolocar alguna cosilla, no sé qué, coger la barra diferente, tantear un poco para quitar la tensión a la barra. Claro, si has cogido aire arriba, pues tampoco te puedes tirar 30 segundos aguantando la respiración antes de levantar, porque es que vas a tener que volver a levantarte, coger aire y reiniciar. Entonces, para alguien que empieza, yo cogería el aire abajo mejor, y luego ya, si quieres probarlo a cogerlo arriba, cuando tengas la técnica un poco más por la mano, puede ser una buena opción. También incluso a nivel de hacer repeticiones, de esta manera puedes hacerlo todo igual, más o menos. Si coges el aire arriba, lo puedes hacer en la primera repetición, pero no puedes hacer eso en todas las repeticiones. Igualmente vas a tener que coger el aire abajo y practicar a coger el aire abajo. Entonces, para alguien que empieza, sí que lo cogería mejor abajo. Y luego la respiración la técnica sería muy similar a la que comentamos en el podcast de la sentadilla. Pues primero exhalar, puedes hacer una doble exhalación para soltar todo el aire, y a partir de ahí coger aire, pues primero por la nariz y luego por la boca, intentar hinchar sobre todo el abdomen principalmente, pero bueno, también el diafragma se tiene que llenar en parte, pero bueno, sobre todo hinchar el abdomen, intentar conseguir esa respiración en 360 grados, que es un truco para practicarlo, para conseguirlo, es intentar llevar como el aire hacia los oblicuos. Si consigues, que es lo más difícil, lo más fácil es llevarlo cuando hinchas el estómago como hacia adelante, hacia la zona del recto abdominal. Si consigues llevar el aire hacia los oblicuos, hacia los laterales, significa que has conseguido llenarte bien y que estás compacto. Y esta es la técnica de respiración, que es muy similar a la de la sentadilla, y bueno, evidentemente en cada repetición tenemos que respirar, no vale respirar cada 3 repeticiones, aunque tengamos 8 repeticiones, y esta sería la idea. También algo que les pasa, que ves que hay gente que le pasa mucho, que entre repeticiones se pasa mucho rato pensando cómo respirar y pierden el ritmo de la serie, ¿no? Están como, sacan aire, vuelven a llenarlo, pero dicen no, aún no, vuelven a sacarlo, vuelven a llenarlo. Cuando tienen a lo mejor 5 repeticiones, y claro, de repetición se pasan 5 segundos o 4 segundos. Tenemos que buscar también tener un buen ritmo que al principio será más difícil, ¿no? Pero automatizarlo de forma que ya no salga ya de
cuando cae la barra en el suelo, incluso cuando está casi llegando ya se puede soltar el aire, se puede soltar y luego exhalarlo de forma más activa, pero bueno, que sea como que lleve ritmo, ¿no? Exhalar, luego llenar y subir. Sí. Llega abajo, exhalar y subir. Hay gente que incluso se salta, que le pasa al contrario, ¿no? Se salta, ya está, saca el aire como puede cuando está la barra bajando aún, y ya están llenando justo cuando la barra está en el suelo y vuelven a subir. Bueno, al final esto lo hacen también para que haya menos tiempo, para que la barra esté menos tiempo en el suelo y pueden aprovechar más la energía elástica del movimiento, teniendo en cuenta la fase excéntrica, pero no nos interesa tampoco porque al final el peso muerto no vamos a tener esa fase excéntrica. Entonces, sí que una cosa es estar demasiado rato entre repeticiones, pero tampoco nos interesa que estén demasiado poco, justo para esto, para aprovechar más el rebote, que tampoco será interesante. O sea, al final, claro, cuando haces una serie, ¿no? sin el restart setup o sin cluster, sino que es todo seguida, todas las repeticiones seguidas. Claro, lo complicado es la primera repetición, ¿no? Porque cuando ya vas haciendo, aunque yo siempre les digo a mis atletas que si son series seguidas, de repeticiones seguidas, que paren a unos 2 segundos para que se quite esa energía elástica, o sea, que no haya el rebote, ¿no? Sí. Sobre todo en gimnasios comerciales, a lo mejor que en el fin de Spar, por ejemplo, que parece una colchoneta, es como, tranquilo, espérate aquí 2-3 segundos que si no rebota eso y no me interesa. Claro, la transferencia para el movimiento, luego vas a competición con los calibrados y está enganchado en el suelo, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo notaba eso, ¿no? Que la primera repetición sí que se hace un poco más, hay que darle más énfasis a lo que es el bracing y a todo, porque no estamos con la fase excéntrica, y después ya una vez ya eso pues ya sale todo como más fluido y no sale muy a cuenta en plan pararse demasiado y tal, sino fluir más y ya está. Al final competimos a una repetición, aunque tú seas muy bueno a 8 repeticiones porque puedas encadenar repeticiones y pillar energía elástica entre ellas y te salga el estimado mucho más alto, es que tampoco te sirve de nada. Es mucho más interesante tener una técnica que sea más replicable y más parecida a la que haces a una repetición. Sí. Comentamos tema del slack, quizás pasamos, bueno... Y ¿no? la apertura del agarre también. Sí. Bueno, sí, lo que has comentado, pero muy por encima, ¿no? Al final buscamos, bueno, apertura y tipos de agarre también. Sí. ¿No? Siempre buscaremos, pues intentaremos que los brazos, si pueden estar lo máximo posible perpendiculares al suelo, ¿no? Será la forma en que disminuiremos más el recorrido, pero también es verdad que en algunas chicas incluso les queda demasiado cerrado, tan cerrado que no cogen nada de ¿cómo se llama? El moleteado de la barra. Y a lo mejor sí, bueno, a lo mejor hay chicas que no les importa y pueden levantar muy pesado con esto, pero hay veces que puede resbalar más, ¿no? Entonces quizás sí que en algunos casos nos puede interesar ni que sea que alguno de los dedos toque el moleteado. A mí me pasaba antes cuando hacía el sumo con el hook, que agarraba solo el moleteado con 2 dedos, o sea, lo agarraba, tocaba el moleteado con el meñique, pero claro, el hook lo hacía en la barra lisa. Por eso seguramente también me fallaba tanto el hook. Pero bueno, o sea, es algo a tener en cuenta, ¿no? Y, bueno, sí. No, a mí, por ejemplo, aparte de que si cojo el brazo completamente recto, también me como gran parte de barra lisa y pillo muy poco moleteado. Como muchas veces la parte que más me complica es el bloqueo, si tengo el agarre un poquitín más abierto, tampoco es un agarre snatch ni mucho menos, pero nada, son 1 dedo, 2 dedos más abierto, luego me cuesta un poco menos bloquear, porque si tenía el agarre recto o muy cerrado, llegaba al bloqueo con los hombros muy adelantados, y el hecho de abrir un poco más hacía que fuese más difícil llegar con los hombros adelantados y que el bloqueo me sea un poco más fácil, que son situaciones excepcionales donde abrir ligeramente más el agarre te puede venir bien. Sí, también si tienen mucha porra, chavales, no tenéis tanta porra que luego cuesta bloquear, tío. Pero sí, al final, bueno, encontrar el punto medio ese que te venga bien y ya está. Respecto al tema de agarres, ¿no? Hook y mixto, bueno, el hook en convencional no me gusta mucho porque es como que se te queda, no puedes usar mucho el torso, se te queda como la barra, ¿no? Como demasiado brazos largos, incluso, no sé, no me acaba de convencer, ¿no? Yo siempre hacía hook antes en todo, en convencional, sí, en sumo y tal, y al final me pasé al mixto y la verdad que una pasada, o sea, muchísimo mejor el mixto en convencional, pero muchísimo mejor. Sí. En cambio, en sumo sí que es verdad que ahora me da palo de volver al hook, ¿vale? Porque ahora tengo el mixto cogido del convencional.
y digo, bueno, pues estoy intentando hacer mixto en el sumo, me estoy sintiendo un poco raro por el tema también de que no me siento muy cómodo, pero bueno, me ha venido bien abrir un poco el stance, ¿vale? O sea, abrir un poquito más el stance de lo que solía hacer, porque yo hacía el sumo muy cerrado, era prácticamente un semisumo. He podido abrir un poco, porque lo volví a hacer otro día después de unas semanas y tal sin hacerlo, y he podido abrir un poco más el stance, entonces haciendo mixto quepo mejor, no me noto tan, ¿no? Lo decía Javi, que a lo mejor los homos ahí que no cabes bien. Y bien, entonces, bueno, para sumos suele ir mejor el hook porque es como más, no sé. Bueno, más eficiente, al final Sí. te quedan, también puedes adelantar un poquito más los hombros, Sí. acorta recorrido también. Sí. Entonces, bueno, también depende, ¿no? Bueno, si haces un mixto, que yo aún no puedo, pero en plan un mixto ya también, en plan hay gente que hace como finger grip, ¿no? Que se deja la barra muy abajo, ¿vale? En vez de cogerla con los típicos callos, los callos los tienen más abajo y lo cogen ya más con el dedo. Que si puedes hacer eso, pues mejor, porque ahí ya cortas recorrido y si no, pues bueno, pues como un mixto normal y ya está, ¿no? Pero bueno, también es un poco también personal, sí, es un poco personal porque hay gente que a lo mejor, es que siempre hay gente que rompe la regla, ¿no? Que el hook para el convencional no va tan bien, o algo te viene con de un world record con hook y queda en convencional. Que si los dedos, al final depende mucho también de cómo tengas los dedos, ¿no? Sí. Si tienes un pulgar muy largo, pues te será muy fácil hacer un hook si te lo harás bien el dolor. Claro. Pero bueno, al final, manos pequeñas. Rubén Fuentes está haciendo hook en convencional en 105. Ya. ¿Se hace hook? Hace hook, sí. No sé. No me había fijado. Sí. A lo mejor tiene un pulgar pequeñito y es una bestia. No, a ver, el tío que, bueno, ves, por ejemplo, Rubén Fuentes tiene una técnica, le pega un arreón en el cabrón al convencional, pero lo hace muy bien. Sí. O sea, se levanta, o sea, del arreón que le pega ya la tiene en las rodillas, ¿sabes? Claro, es una técnica que para empezar no la recomiendo para nada. Pero claro, también hacía sumo antes, tío, cuando era menos pesado. No, pero él hacía sumo porque él hacía el convencional, que era muy bueno, llegó a levantar 305, ¿no? Y 305, pero se lesionó, tuvo que pasarse al convencional, que pasó de 305 a tirar 280 en la siguiente competición, y bueno, fue progresando en convencional, en sumo, pero a la que pudo volver al convencional, claro, es que era su movimiento. Sí. Muy bien. Sabe mejor. Sí, pues nada, bueno, tema de agarre, no sé si queréis comentar algo más en concreto. No, ya, si no, en algún otro podcast que sí, no hablamos. yo recomendaría así que para empezar agarre mixto en general, para todo el mundo, y luego ya si ves que el hook por los dedos que tienes, por tu técnica, por lo que sea, te puede ir mejor, pues te puedes probar, pero empezar con agarre mixto. Y luego también a mí me gusta incluso la gente que hace hook que no abusen tampoco demasiado de los straps en las series, en las back-off o días secundarios. O sea, casi prefiero que metan gran parte de estas series con agarre mixto si pueden, porque también van ganando fuerza de agarre, que no abusar demasiado de los straps. Porque es que al final que Pau no está acabando de convencer. A mí no me acaba, bueno, tío. Yo por ejemplo, cuando hacía hook, si metía muchos straps en los back-off 10 secundarios, notaba que también perdía fuerza de agarre, no acababa de conseguir una buena fuerza de agarre, y eso también me afectaba al hook, porque al final, aunque hagas hook, también necesitas tener buena fuerza de agarre. En cambio, con el agarre, si metía también bastante agarre mixto, mejoraba muchísimo y luego pues tenía más fuerza para tirar con el hook. Sí que, o sea, en parte tienes razón, o sea, estoy de acuerdo con lo que comentas, pero sí que pienso, depende de la persona, cambia bastante el patrón entre el hook y el mixto. Entonces, claro, a lo mejor estás pillando nuevos patrones que no son tu movimiento de competición al final. Sí que prefiero, o sea, estoy muy de acuerdo de que hay que seguir trabajando el agarre, pero yo metería más trabajo de agarre un poquito más analítico, o sea, meter el trabajo de secundario de muerto, o sea, todo lo que puedas con hook, el que no toleres con straps, y luego pues meter trabajo extra de agarre. Claro, al final si no tienes tiempo según qué persona, a lo mejor no puede añadir más, pero bueno, al final es priorizar a ver lo que puedes. Pero si puedes meter un trabajo un poquito más específico, incluso holds de agarre doble prono, o yo que sé, o unilateral, trabajos isométrico, agarre en pinza también de dedo, bueno, al final esto te hará mejorar el agarre sin tener que cambiar un poquito la técnica entre el hook y el mixto. Es verdad que Javi tampoco es un atleta súper técnico, entonces no creo que le perjudique este cambio, ¿sabes? Pero bueno, no sé, hay que valorarlo según qué persona, sí, no sé, en qué caso le puede ir bien. Claro, es que si a él, por ejemplo, no lo hacía alterar el patrón, le venía bien, sí, no tenía tiempo para trabajar el agarre, y lo podía trabajar así y eso, y no lo alteraba y tal, y no lo afectaba,
adelante. Que por lo general no convence mucho porque puede ser que la gente se haga la olla de hostia, ahora ha visto a la Hook y, ¿no? Y hay alteraciones y tal. Pues no, así a simple vista no parece una muy buena idea, pero sí. Es que a mí ya del Hook a los straps también me cambia muchísimo, las sensaciones son muy diferentes en el peso muerto. Entonces, teniendo en cuenta que ya no van a ser diferentes sensaciones, pues y que mi punto débil es el agarre, uno de mis puntos débiles del peso muerto, pues mejor hacerlo con mixto. Sí, el tema de los straps es importante porque, hostia, creo que es... Bueno, porque hay gente que no sabe usarlos directamente y dice, yo no nunca straps porque no sé usarlos. Hostia, joder, pues aprende, cabrón. Eso va a empezar, ¿no? Que la gente aprenda a usar straps y que se intente, ¿no? Sin tampoco overthinkear demasiado, ¿no? Pero como, hostia, a ver si... Hostia, con los straps me siento mejor, ¿por qué? Hostia, igual a mí lo que pasaba con el Hook es que cuando el straps, no el de 8, el normal, ¿no? Se me iba soltando un poco, digo, hostia, a ver si me siento de puta madre. Entonces, claro, eso da una pista de, hostia, pues igual descolgando la garra un poquito te va mejor, ¿no? No sé, intentar como buscar una relación un poco entre el strap y no el strap y ver realmente cómo, ¿no? Por ejemplo, lo que me pasa con el convencional, que de hook a strap sí que notaba una variedad de eso del torso. Digo, es que madre mía, es que no con el hook no estoy usando nada, o sea, estoy como con los brazos demasiado, ¿no? En plan, como parezco una más grúa, ¿no? No sé, una cosa rara. Y, hostia, con el strap es como, ¿sabes? O sea, puedes tensar mejor. Sí, entonces dije, hostia, pues con el mixto se parece mucho más a con llevar strap. Entonces, no sé, buscar también esas relaciones, decir, hostia, ¿no? Y si estás peor con straps que sin straps, seguramente es porque no le has pillado el punto. Yo sabes hacer, no sé, bueno, pues intentar que, ¿no? Que si es ese caso, pues intentar pillar un poco la práctica para que, bueno, para que puedas usar esa herramienta, ¿no? Y si con el strap estás mucho mejor que sin straps, hostia, pues intenta averiguar qué es lo que te hace de estar e intenta asimilar que tu movimiento sin straps se asimile más a un strap. Sí, con el dolor del hook es un aliciente a subir la barra muy rápido que con los straps no está, entonces tendría que ponerles pinchos o algo así. Pinchos a veces. Brutal. Bueno, pues estaba en agarre, ¿no? Ya lo tendríamos y... El slack, el slack. Sí. Bueno, tampoco hay mucho, o sea, hemos comentado un poquito por encima. Sí que al final sería el pretensar, ¿no? Antes de empezar a subir la barra, pretensar, digamos, todos los músculos que van a actuar tanto de forma agonista como estabilizadores. Esto, pues, ¿cómo se haría? Pues, como he comentado ya, puedes hacerlo tanto cuando vas a buscar la barra, tensando bien tanto isquios, cuádriceps, incluso un poquito, luego apretándote bien la barra contra ti, llevando un poquito el centro de gravedad para atrás, ¿no? Para acabar de generar esta pretensión, el sacar la holgura, ¿no? Que la barra no esté totalmente pasiva. No se trata de darle hostias a la barra como hace mucha gente de voy a darle hostias y como golpes secos, sin ningún sentido, sino se puede dar algunos pequeños tirones, pero como que ya no esté completamente relajada, digamos, la barra, que esté ya más tensa también. Sí. En principio, si lo haces bien, cuando sube la barra ya debería haber una ligera, dobladura en la barra, deberías estar ya tú estirado. O sea, son indicadores de que lo estás haciendo bien. Si lo haces con una deadlift bar debería ser más exagerado, por ejemplo, que es una barra que puede ser muy útil para aprender y practicar a quitar esta holgura. Sí, y pues no sabes, me ha ido lo del tema del slacks, no sé qué habías dicho. Mano de boca. ¿Eh? Que está hablando. No sé, de llevar el centro de gravedad quizá para atrás, pretensar. Sí, lo de los golpes, los golpes. Sí, que si darle esos golpes y tal, o sea, no esa tensar la barra así, en plan, pegarle esos tirones previos y tal, y pensarte demasiado a la hora de hacer slack, puede hacer muy fácilmente que pierdas la posición. O sea, tú te pones ya en la posición y empiezas a que si no sé qué, que si sí, que si no, que si sí, que si no. Seguramente con decisión. Sí, intentar fluir más con eso. Y nada, luego se estaría el del wedge, ¿no? El llevarla, ¿no? El meter ya la cadera para empezar el levantamiento, que yo creo que es clave. Claro, en el convencional se suele ver que la gente pues mantiene la mirada abajo y tal y no es tan restrictivo, pero en un sumo pues Beto sorprendentemente mantiene la mirada hacia abajo en el sumo, pero yo creo que si la cambiara un poco hacia arriba le iría mejor, pero bueno. Pues, en las squat hace lo mismo, o sea que Beto cuando tiras como si fuese, no sé, una prensa hidráulica empujando lentamente el suelo, sí. Sí. No, en la squat, tampoco lo veo tan, ¿sabes? En plan... No.
Pero hostia, en un sumo, tío, mira hacia abajo, no sé, a mí no me convence, pero bueno, ¿qué le vas a decir a Quizás para el despegue, ¿no? Te puede ayudar a despegar, sí que en general luego... Sí. Pero a mí me sale de forma automática, yo creo que la gente también, si a él no le sale, no sé, a lo mejor es para bloquear mejor o... Sí, es que básicamente es como que, hostia, tú generas el slack, pero realmente en el slack aún no te has puesto en tu posición inicial. O sea, te pones luego, ¿no? Cuando ya después del slack empiezas a meter la cadera en la posición inicial, claro, en esa posición inicial debería, ¿no?, ser más con la mirada hacia arriba para como usar también el torso y estar un poquito más vertical, que es lo que como comentábamos antes. Entonces, para mí es bastante importante, la mayoría de atletas, esto, ¿no? El combinar, coordinar, que para mí es lo complicado realmente, ¿no?, del slack, es después del slack cómo meto la cadera y cómo muevo el torso y cómo, ¿no? Es eso que sea coordinado. Eso para mí es la clave, porque eso es lo que te va a hacer estar en la posición inicial de mejor manera, ¿sabes? Claro, aquí vemos la diferencia entre una persona que tiene buenas palancas, las palancas como óptimas, digamos, sobre todo se ve mucho en el sumo, que hace el slack y ya está en la posición óptima, o sea, no tiene... luego a la que empiece a levantar la barra es que no verás que la cadera se meta más, pues que ya la tiene en la posición en la que acabará. Pero hay personas que no, que pues empiezan con una posición un poquito más horizontalizada porque por palancas es su posición óptima, y luego el wedge ¿no?, al intentar llevar la cadera un poquito más para adelantar la cadera para llevarla más al centro de gravedad, porque por palancas no lo puede mantener desde el inicio, y a la que empieza a subir la barra pues se nota esta transición entre la posición inicial y la posición luego del resto del movimiento. Y luego, para conceptualizar un poco esto de desequilibrarte hacia atrás, en el momento en que tú tiras el centro de gravedad hacia atrás, si tú soltases la barra te caerías hacia atrás, para que lo tengas en cuenta. O sea, si tú sueltas la barra en ese momento y te quedas quieto, es que no estás bien desequilibrado. Y algo que me gusta mucho como tip para que la gente lo pueda aplicar de forma un poco más fácil es pensar como en empujar ligeramente en diagonal hacia ti, en vez de empujar directamente hacia arriba. Que también para gente que pega un chepón, un tirón y sube para arriba, es un tip que suele funcionar muy bien, porque se apretan más la tibia contra ellos, tiran el peso un poco más hacia atrás y entonces empujan un poco más con las piernas. Pero bueno, tirar en diagonal y tener en cuenta de que en ese momento tienes que sentir que o te agarras a la barra o te caes al suelo. Luego también veremos, ¿no?, que es importante, porque si empiezas llevando el centro de gravedad un poquito para atrás, luego en el bloqueo tienes que corregirlo un poco. Entonces es importante también luego el pensar en, vale, pues voy a llevar la cadera para adelante, para que no me vaya, porque hay gente que le pasa que bloquea y se va para atrás y tiene que soltar la barra y lo ves que se tira para atrás, ¿no? Entonces esto, pues al inicio te tiras un poquito para atrás y luego ya rápidamente pues metes cadera para adelante, porque es lo que buscamos al final, llevar la cadera más cerca de la barra, y lo que estás haciendo ya es corregir esta ligera tendencia de centro de gravedad un poquito para atrás, de llevarlo más para adelante, y es lo que te hace que te quede a mitad de pie, que es lo que buscamos al final, para estar en máximo equilibrio. Por eso comentaba antes, ¿no?, que el sumo es un poquito más complejo, porque claro, todo esto pasa de forma mucho más, bueno, es más complejo en el sumo y es más exagerado también, ¿no? Es como tienes que mantener el equilibrio. Es más complicado mantener el equilibrio en el sumo que no en el convencional. Sí, completamente. Un error también muy típico en sumo, que esto le pasaba por ejemplo a Vena antes, porque ¿no?, se dice hostia, no, tienes que acercar la cadera a la barra lo máximo posible. ¿Qué acaba pasando en algunos casos? Retroversión. Es lo que quería contar. ¿Sabes? En plan, ¿va a hacer como en la cadera? Sí, pero para acercarla va a hacer retroversión, y ya partes en retroversión y dices, ¿sabes? Y dices, bueno, que si vas muy abierto y tal, igual no notas tanto, pero muy típico también en la... Sobre todo para el bloqueo les acaba perjudicando esto, como la posición de perro cagando, ¿no? Que llevar demasiado el culo para adelante y no acaba siendo óptimo tampoco. Que luego que habrá gente que tiene luego mucha fuerza a la hora de bloquear, y igual pues en esta posición pueden tirar un poco más fuerte y luego pues el bloqueo pues lo acaban sacando y ya está, pero bueno, no es lo más habitual. No, sobre todo en atletas técnicos, o como comentábamos de Benan, al final es esto, si llegas al bloqueo con una posición que no es tu posición óptima y llevas un sumo muy técnico, bueno, pues al final ahí no podrás hacer nada, ya estarás en una posición... Es que con tanta retroversión al final el glúteo no puede... ya está activo, no puedes acabar llevando la cadera, bueno, acabar de bloquear, ¿no?, porque ya está como en su máxima posición de contracción. Sí, que esto puede pasar también, no al inicio, pero sino que
que se dé luego durante el movimiento, se acorte demasiado pronto, se genera esa retroversión y no, el bloqueo se dificulte. Al final es lo que decíamos, que no es un tema de fuerza en el bloqueo la mayoría de veces, que soy flojo en ese taladro de recorrido. No, es que has hecho algo mal en la posición inicial, en el despegue, que te ha perjudicado y te ha puesto en una posición desfavorable a la hora de bloquear y punto. Entonces, bueno, eso a la hora de... Es que tenemos que acabar. O sea, es cuestión de coordinar un montón de pasos, ¿no? Que al final, como decíamos en las sentadillas, si vas haciendo todos los previos bien, es más fácil que te salga solo el resto bien. Sí. Pero bueno, si te paras a pensar cuántos pasos tenemos que estar coordinando y que todo salga bien, dices, joder, hay como 20 pasos, ¿no? Casi, Es que al final, o sea, hay una frase que me gusta mucho que es: piensa en el setup. Cuando empieces el movimiento no pienses y fluye. Entonces, claro, es verdad, ¿no? O sea, hostia, por eso lo de los tirones previos, no sé qué, ya, de eso ya te evita, ¿no? O sea, hostia, haz un setup ahí, colócate ahí bien y pum, y a la que empieces a empujar ya, lo que el cuerpo ya sabe. Sí, es que Que lo bueno del setup es que tienes allí, porque no estás levantando directamente el peso, entonces tienes más tiempo de pensar cómo tienes que hacer las cosas, porque luego cuando tires el peso no tienes que pensar en nada, o como mucho en una cosa si estás trabajando en ella. Pero el setup es por eso lo más fácil, o donde puedes enfocar más en trabajar, mejorar y perfeccionarlo, porque luego cuando tiras, pues tienes que tirar, es lo que hay. Sí. Y quizá podemos hablar del bloqueo así rápido, bueno, o sea, algún... Bueno, yo hablaría del inicio. Por el inicio, por ejemplo, sobre todo en el sumo, que hay algunas personas que les puede venir mejor. Sobre todo empezar despegando un poco más pacientes y hacer, entre comillas, como con tempo la posición inicial y luego pegar el tirón a partir de la tibia. Sobre todo si personas más técnicas, personas que tienen un bloqueo en 2 tiempos más marcado, pero sí que este despegue, muchas personas que les va a ir mejor ser un poco más paciente. En convencionales menos habitual. O sea, hacerlo sin prisa, tampoco, yo no diría luego pegar un tirón como tal, porque no puedes empezar lento y luego generar más fuerza. O sea, la fuerza será constante, yo pienso, pero justamente al contrario, no pegar el tirón al inicio, ¿no? Bueno, activar bien las piernas al principio y luego sí parece como que vayas más rápido porque el bloqueo, si has empezado bien el bloqueo, hay personas que bloquean súper rápido, pues simplemente pues ya llevan la cadera para adelante y es como pim pam, ya está. Es equilibrarse un poco. Pues sí, para mí es muy importante también tener una buena posición inicial, como comentábamos antes, porque la mayoría de problemas de bloqueo vienen de una mala posición inicial. Posición y inicio del levantamiento, no centrarte en los tips. Sí, al final para la gente, o sea, bueno, en el convencional no tiene mucho misterio, que sí que es verdad que, por ejemplo, Joel Servan bloquea rodillas antes en convencional. Y eso estoy hablando con él y tal, y me moló el planteamiento porque al final es como que evitas también a mucha gente, ¿no?, a que haga ramping, ¿no? Es decir, no te esperes a arrastrar tampoco demasiado hasta el final, porque depende de qué gente, ¿no?, como lo haga, es un poco más comprometido a la hora de hacer ramping. Entonces, bueno, depende como también porque él tiene unas proporciones un poco especiales y, bueno, muy de convencional y que le permiten hacer eso muy exageradamente, ¿no? Que si no, pues es un poco complicado a lo mejor, ¿no? Depende para qué persona hacer un bloqueo de rodillas bastante agresivo primero en convencional. Normalmente es bloqueo en un tiempo y ya está. En sumo sí que cuando la gente empieza a hacer sumo sí que se lo tienes que explicar esto y lo tienen que entender bastante, porque en el sumo básicamente hacen un convencional con las piernas abiertas y ya está. Entonces como que meten la cadera demasiado pronto y no, o sea, es primero, o sea, una vez tú hayas sido paciente en el despegue, hayas esperado a conocer tu posición inicial, ya puedas empezar a apretar con las piernas y ya veas que la barra se está levantando, ¿no? A partir de ahí tu foco tiene que ser rodillas. O sea, rodillas, porque a la que bloqueas rodillas, luego ya que, o sea, si tú has bloqueado rodillas, o sea, a no ser que estés haciendo un world record como Fake Kimba, ¿no?, que bloqueo rodillas y esto para adelante, ¿no? Y dices, vale, joder, es que esta vez estaré intentando un puto récord, ¿no? Pero si no, de normal es muy complicado, que una vez bloqueas rodillas casi siempre vas a poder sacar el levantamiento, realmente lo complicado es... Sí, a ver, a no ser que las bloquees demasiado pronto, ¿no?, que también es un error que puede pasar, pero bueno, es esto, coordinarlo de forma que ya estás, a la que está la barra, es que normalmente a la que se levanta a la que empieza a levantarse la barra ya te estás pensando, a mí me gusta pensar primero en, vale, pues piernas activas, ya busco bloquear rodillas, y ya a la que es que va muy seguido y luego ya cadera para adelante y ya haces rodillas cadera.
Que no es fácil, tampoco al final poder coordinar el tema según qué palancas, primero las rodillas y luego la cadera, según yo que tengo el estar un poquito más cerrado, por ejemplo, muchas veces parece que bloqueé casi a la par, bueno, parece no, muchas veces lo hago, y tengo que centrarme mucho en bloquear en 2 tiempos, porque si no, bueno, a ver, tampoco me va mal, pero claro, el bloqueo no es tan exagerado, a lo mejor me quedo un poquito más vertical y los hombros un poquito más adelantados, pero bueno, sí, saber coordinar rodilla-cadera es... Para el sumo es una de las cosas más complicadas también para tener un movimiento óptimo. Sí, yo cuando si llego arriba con las rodillas blandas, no puedo hacer lo que quiera, me puedo tirar ahí 10 segundos, pero la barra no va a subir ni un centímetro. Tanto en el convencional también te lo dije. Un día digo, prueba de bloquear como el Joel Serrano, prueba de bloquear un poquito antes la rodilla. Pero no, ya era muy tarde. Ya está a punto de competir. Pero es que es un tip que se lo vi al Cauchi, al JP Cauchi, hace bastante tiempo. Y en personas que tienen el fémur largo también, para si tienen tendencia a hacer ramping, pues bueno, les puede ir bien. Pero bueno, el otro día también tengo una atleta ahora que va a competir y sí que lo hace, porque se lo comenté que lo hiciera un poquito de bloquear justo antes las rodillas. ¿Qué pasó? Que se le quedó la barra demasiado separada, claro, bloqueó rodillas y estuvo como 5 segundos para bloquear la cadera. Y claro, le costó mucho más de lo que le debería. Hay que vigilar mucho también que no se separe la barra justo y no bloquear demasiado pronto las rodillas, tanto en el sumo como en el convencional, sobre todo, que el convencional sí que buscamos que sea la diferencia muy pequeña, porque en general bloqueo en un tiempo va a ser lo que les va a ir un poquito mejor. Joel también tiene como una técnica muy rollo peso muerto inglés, que es muy particular, con el stance súper cerrado, la cadera empieza muy alta, unos selectores, bueno, una espalda en general que es increíble, o sea, muy fuerte. No es una técnica habitual con la que diría que empezase cualquier persona, ¿sabes? Ni muchísimo menos. Se ha curtido mucho con esa squat, tío, plegándose tanto al final. También es como, la sensación, pero como que el bloqueo en 2 tiempos en el convencional suele ser como mucho más lento, y personas que como que grindean más, que son más lentas, lo hacen. En el sumo es como al revés. Personas que bloquean en 2 tiempos muy marcados son como... Parece como un robot, ¿sabes? Es como pum pum, pum pum es la definición. A la que despegan ya está. Vale, no sé qué... No sé, siguiente... Pasamos ya de la... Bueno, hemos hablado de la técnica. Bueno, realmente luego detalles técnicos y errores los hemos ido comentando paso a paso también, si se nos van ocurriendo. Pero luego... Transición eso es el final, ¿no? ¿Cómo introducir cambios técnicos mediante la programación? ¿Queréis hablar de esto? Sí, a ver, al final yo creo que la clave en el peso muerto, tío, la arma secreta y letal es los clusters y los start setup, porque al final es eso, ¿no? A la que tú estás, puede ser que tu primera repetición sea lamentable y luego las otras repes vas fluyendo, porque la cadera se te queda en la posición inicial después de la primera repetición, vas haciendo repes y es más fácil, ¿no? Y bueno, si vas ya rápido, pues ni te cuento, ¿no? Si te aprovechas más de la energía elástica. Entonces los restart setup y los clusters, aunque sean una putada y tal, pero es como, tío, o sea, cada puta repetición que vayas a hacer es como la primera, y al final la práctica, si comparas un 3x5 sin cluster ni restart setup versus un 3x5 con todas en cluster o todas restart setup, es que son 3 repeticiones que practicas la primera repetición versus 15 repeticiones, o sea, es una barbaridad, o sea, es 5 veces más de veces que practicas, ¿no? Claro. O sea, es una locura. Entonces si estás haciendo un cambio técnico, estás aprendiendo lo que sea, restart setup, cluster, yo tiro bastante. Igual para no saturar al atleta y que no acabe hasta los cojones, igual le hago, si es un por 5, pues le hago 2-2-1 o 1-2-2, ¿vale? No le hago todo a veces, o le hago una y luego las otras 2 seguidas, también para que aprenda un poco lo que ha hecho en los clusters, toda esa práctica que ha hecho en la primera serie, bueno, según las 2 primeras, pues luego que fluya más en las seguidas y que aplique, ¿no? lo que ha aprendido y ya está. Que también hay que valorar, porque atletas, por ejemplo, que se beneficien mucho de encadenar repeticiones de estrategia explosiva, pues va a ser mucho más importante para ellos, porque es que no están practicando el momento de competición más que en la primera repetición de todas las series que hacen, sino atletas en cambio que pues tienen una transición entre repeticiones mucho más tranquila, igual no les hace tanta falta o les va a ayudar menos. Entonces también hay atletas que les va a hacer mucha más falta, otros que igual no tanta.
también combinarlo, se puede combinar, pues a lo mejor hacer algunas series cluster y luego para acumular un poquito más de volumen y no se pasen 40 horas entrenando, meter algo de más volumen sin hacer el restart ni los clusters, ¿no? Pues también puede ser. Sé que por ejemplo Matt Gary, que es el entrenador de Ray Williams, me acuerdo que escuché un podcast hace bastante tiempo y claro, me sorprendió. Programaba todos los pesos muertos con clusters. Sí, me acuerdo que lo comentaste. Claro, sus atletas al final son atletas muy top, pueden dedicarle mucho tiempo, pero claro, te pasas un buen rato entrenando, ¿no? Claro, tienes que hacer la sesión de peso muerto, yo creo. No puedes, si tienes banca luego, pues ya te pasas. Claro, al final es como, hostia, ¿para qué me interesa hacer a mí un por 5 con repes seguidas? No, para acumular trabajo, hostia, ya, pero si lo hago en clase me lo acumulo. Entonces, realmente sentido tiene, ¿no? Pero claro, al final la práctica sí, da mucho más y es un poco... Y según qué atleta también, claro, Ray Williams al final es un atleta muy pesado. No, yo no sé si lo hace con todos sus atletas, pero bueno, en este caso, bueno, seguramente sí que le beneficiaba porque por tema de palancas y esto tampoco... también lo he visto hacer dobles alguna vez a Ray Williams. O también, por ejemplo, atletas que también se benefician mucho en cadenas de repeticiones, igual en un día secundario, o que también te puede ayudar para bajar un poco la carga. Además, si era un día más ligero, pues hacer un tempo de bajada. Si hace un tempo de bajada, ya no va a poder aprovechar tanto esta energía elástica ni... Bueno, si tiene una técnica muy buena de cadenas de repeticiones, pues igual sí, ¿sabes? Pero en general, pues puede ser una muy buena opción, por ejemplo. Para trabajar la posición inicial también, ¿no? Muchas veces la gente, sobre todo en personas que no sueltan la barra, pero como que ves que acaban el movimiento y ya están en el suelo, pues al final sí que les va muy bien para trabajar esta posición inicial y esto, bueno, para perder un poquito quizá de energía elástica. En el FIRA, por ejemplo, las personas que no consiguen dejar la barra controlada son personas que desconectan al final. Que se les eche de gimnasio. ya no están. O haces tiempo, Sí. A ver, y otra forma también de programar variantes, digamos, son los complex. Que al final nos pueden ir muy bien. ¿Qué significa? Un complex al final es la combinación de una variante de cualquier ejercicio, en este caso pues de peso muerto, y luego del peso muerto de competición, ¿no? Podemos hacer un complex con pausa, con tempo, empezando a hacer... Puedes hacer una repetición de la variante y luego del movimiento de competición, o sea, podrías hacer 1 a 1, 2 a 1, 1 a 2... Eso hay mil formas, o 1 a 3, ¿no? Hay gente que le va bien, vale, pues hago la primera con pausa para salir paciente y luego meto 3 repeticiones sin la pausa, por ejemplo, si quiero acumular un poquito más de volumen, y ya ves que les va mejor las repeticiones sin la pausa después de hacer la pausa que no si hicieran las 4 sin la pausa, porque a lo mejor saldrían demasiado impacientes. En cambio ya tienen como este feedback interno en la primera repetición de cómo tengo que salir un poquito más paciente, por ejemplo. Bueno, y aquí es una buena forma de realizar cambios técnicos en una misma serie que te pueda ir bien. O las aproximaciones, o incluso una single o una top set en plan con variante y luego con el movimiento de competición también es una buena estrategia. Sí, se ha hecho buena vez. También peso muerto con pausa, personas que les cuesta mucho ser pacientes al inicio, pues están obligadas. Sí, es que son las dos variantes estrella, el tempo en excéntrica para darte cuenta de la posición inicial y tal, y la low pause, en plan, pausa, claro, que dejar claro que es pausa nada más despegar los discos del suelo, que es muy típico, pausa, no, debajo de las rodillas, no, o sea, para la variante esta técnica para lo del despegue es justo que nada, que los discos estén 2 milímetros ya levantados, pausa ahí para darte cuenta de eso, ¿no? Claro, luego variantes como bloques, déficits, hay que ver porque tampoco son para todo el mundo. Hay personas que les cambias la posición inicial y parece como que se olvidan de hacer peso muerto. Alguien que sea un poco más consistente técnicamente, pues igual sí que se puede beneficiar más que con déficit, por ejemplo, para poder empujar más el suelo, sí que puede ser útil. O bloques si quieres quitarle fatiga a la espalda y empezar un poco más arriba para que sea más fácil, sobre todo personas que tienen muy malas palancas y que empiezan como un rumano prácticamente, pues también les puede ayudar para quitar un poco de carga y poder tolerar más volumen. Pero bueno, que esas variantes hay que tener cuidado que no se te cargue el posicionamiento inicial y no afecte luego al movimiento principal de forma negativa. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos un punto más? Bueno, diferencias en la programación de convencional y sumo. Bueno, sí, aquí básicamente en el convencional, pues por la norma general, ¿no? Como es más recorrido y tal, y pues no vamos a tampoco a fliparnos con el número de repeticiones, ¿no? Vamos a ser un poco más buenos en ese sentido.
y en el sumo, pues al ser menos recorrido por norma general, pues sí que podemos tirar a más repeticiones para llegar a equiparar ese volumen. A lo mejor que, ¿no? Si comparamos, hostia, un 3x5 en convencional, pues a lo mejor es un 3x7, ¿no? Por decir algo en sumo, ¿no? O sea, para equiparar esa distancia recorrida, ¿no? Ese volumen, y ya está, básicamente. No, tampoco veo no hay muchas. O sea, sí que se combina, se suelen combinar bastante, sobre todo cuando hay ciertas molestias. Sí que hay atletas, ¿no? Que a lo mejor son más fuertes de convencional, que se usa el sumo para quitar un poquito de fatiga al día secundario de espalda, por ejemplo. Pero también he tenido el caso contrario, ¿no? De atletas que son más fuertes en sumo, que les tengo que meter el convencional porque a lo mejor pues molesta ese aductor, ¿no? El sumo al final les acaba generando algún tipo de molestia que el convencional no. Bueno, al final se pueden combinar ambos. También, pues importante combinarlos si estamos más alejados de competición, sobre todo en el caso del sumo, ¿no? Si hacemos sumo, seguir trabajando el convencional de vez en cuando, ni que sea, para al final es como el patrón básico, digamos, de peso muerto, y nunca va a ir mal mejorar el peso muerto convencional. Bueno, casi nunca va a ir mal, o sea, casi siempre va a ir bien para la mayoría de atletas tener un buen convencional para mejorar el sumo también. Sí, no, aparte también, por ejemplo, en mi caso, ahora veremos a ver qué tal respondo, porque en el pasado cuando hacía sumo frecuencia 2 y sentadilla frecuencia 2, eso era, menos interferencias me daba. Más que con el convencional. Buah, las piernas, o sea, días de tenerlas destrozadas, pero también porque hacía más high bar, porque no podía con el hombro, era una mid bar, pero ahora me he hecho hago más low bar y lo estoy notando y tal. Entonces veremos a ver, haciendo F1 de sumo y F1 de convencional. Y yo creo que así lo voy a poder tolerar, pero si ahora pasar otra vez a F2 de sumo con la sentadilla de antes, volvería otra vez a la historia, que eso también tenerlo en cuenta, porque claro, no es lo mismo, o sea, el sumo añade más flexión de rodilla, más trabajo que en anterior, y depende de la sentadilla que hagas, claro, al final si haces una low bar, ¿no? Y un sumo, en principio es lo ideal, ¿no? Porque así no hay tantas interferencias, pero bueno, también al final es un tema de split también. Si veis que tenéis mucha interferencia, ¿no? Entre squat y DL, al final pues bueno, pues hacéis los dos movimientos juntos el mismo día y ya está. Eso es la manera más fácil para que no haya interferencias. Sí que, por ejemplo, atletas de sumo muchas veces también me gusta meterles, sobre todo en bloques más alejados de la competición, pues romanos, stiff legs, variantes del peso muerto, mucha bisagra de cadera y muy dominantes de cadera anterior, sobre todo en aquellos donde pues tienen un sumo súper técnico y no están trabajando realmente la musculatura. Prácticamente es un sumo muy pusher, muy técnico, con muy poco recorrido. Entonces, para meter algo más de trabajo, pues sí que puede ser una buena opción. Sí, a mí lo recomienda mucho David Wilson. Sí. No, y aparte para el tema aunque sea un atleta top, pues el hecho de decir lo que decíamos antes de aproximar o hacer una rampa con pausa, ¿no? O hacer complex, tal. Y igual hay atletas que son top, que necesitan eso constantemente porque les va bien y punto y ya está, ¿sabes? Pues da igual tener un rumano, un stiff legs para seguir teniendo ahí la bisagra de cadera y tal, porque eso le marca la diferencia a ese atleta, pues se pone y ya está. Aparte también del trabajo de hipertrofia, que sí que es verdad que a lo mejor con el sumo tenemos que hacer demasiado volumen, a lo mejor muchas altas repes y hasta qué punto que... Te va fatigando mucho más de lo que Sí, también depende de eso, si haces una squat también, ¿no? El stance, si haces una squat también muy abierta, pues igual el aductor, si haces sumo F2 también, bueno, es un poco también controlar un poco, hacer un poco un análisis del atleta de cómo se mueve en la squat, cómo se mueve en el peso muerto, qué está haciendo, qué split tiene, qué frecuencia tiene cada uno, dónde está su cuello de botella, o sea, dónde están sus limitaciones en cuanto a hipertrofia, y a partir de ahí pues decís un poco la selección de ejercicios, los protocolos un poco de si F1 sumo, F1 combe ¿no? Y ves realmente la mejor estructura para el atleta y ya está. Y los accesorios también creo que suele afectar bastante. Por ejemplo, remos pesados, si tienes 2 días de convencional muy pesados en la semana, pues meter un pelt day, meter el bent over row, remos así es muy difícil. En cambio, a alguien que hace sumo le puede ser mucho más fácil porque normalmente llevan la espalda muchísimo más descansada. Incluso les puede venir bien para meter un poquitín de fatiga extra. Sí, no, 100%. Bueno, si no queda nada, en principio pues hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado y bueno, nos vemos en la siguiente. Adiós. Venga, hasta otra. Bueno, tenemos. Bien. Sí, ¿no?